Tengo para hoy un espacio que llamé, que más que llamar, que pretendo tratar de solucionar esta duda, que si pueden coexistir la documentación y la agilidad, ¿sí? Antes de iniciar, me presento un poquito. Yo soy Daniel Ramírez, yo soy desarrollador, soy full stack, también soy Scrum Master. Tengo más o menos un poquito más de 20 años trabajando en la parte del desarrollo. Tengo más de 5 años o 6 años trabajando con la parte de la agilidad, ¿sí? Y apenas estoy descubriendo que conozco algunos temitas y algunas cosas, y eso es lo que quiero entonces hoy venir a compartir. Ahora, para que entendamos un poquito mi lugar en el mundo y por qué voy a venir a hablarles de este tema. Yo he desarrollado, ¿sí? Yo he sido desarrollador por muchos años, entonces he podido trabajar en muchas metodologías, con muchos lenguajes, con varios tipos de clientes, o sea, con financieros, con parte de ventas, de manufacturas, de un montón de cosas. Y en todas he encontrado que hay documentación, ¿sí? Tanto en el código que estamos nosotros siempre realizando, como en la documentación física y la que estamos utilizando en herramientas y lo que dictan las metodologías, tanto las ágiles como las no ágiles. Y bueno, actualmente estoy de líder técnico en un proyecto para un banco. El proyecto es Full DevOps. Estamos trabajando pues tratando de automatizar todo y tenemos la limitante de que es un banco. Y los bancos, pues, por ser entidades financieras, tenemos de pronto unas restricciones conforme a la generación de documentación, por todo el tema de auditorías y demás. Y una de mis funciones en este momento es la de mantener y garantizar que existan los códigos y las documentaciones y que estén todas al día. ¿Sí? Entonces yo tengo que responder por la calidad de la documentación, por la calidad del código y que todo esto conviva y que pueda ser utilizable por el resto de la empresa, de la compañía. Entonces empecemos con lo que venía el legado de la cascada, de las metodologías en cascada, que era un montón de documentación muy extensa. Cuando hablamos de cascada, nosotros hablábamos de la elicitación de requisitos, que era un montón de documentación antes de empezar a trabajar. Teníamos que tener los diseños detallados de las pantallas, teníamos que tener el diseño detallado de todos los informes, teníamos que tener el diseño de los archivos de los informes, de absolutamente todo a detalle. Y todos esos diseños era lo que iba a marcar qué era lo que se iba o no se iba a hacer. Y cualquier cambio en esos diseños después de que hubiéramos comenzado con el proyecto significaba un montón de peleas legales, firmas de otros sí, litigación, eso, negociaciones, mejor dicho, eso se volvía un problema muy grande tanto para quien estaba esperando el software como para quien estaba produciendo el software. ¿Qué pasa con todo esto? Que nos lleva a lo que en la agilidad buscamos, que es maximizar el trabajo no realizado. Esto es lo que nos viene desde Lean y desde el manifiesto ágil. ¿Qué nos dicen los principios de Lean? Elimina todos los desperdicios y decide lo más tarde posible. Trata de hacer lo menos necesario para hacer bien las cosas, ¿sí? Entonces, dentro de Lean, el arte de maximizar el trabajo no realizado, nos dicen con respecto a la documentación, si no es necesaria, no hay que hacerla, ¿sí? ¿Para qué vamos a tener un montón de documentos que solo van a servir para acumular polvo o para estar guardados en una estantería y que nunca se va a poder utilizar? Si nosotros logramos identificar los documentos que realmente necesitamos en cada etapa del desarrollo, podemos saber qué documentación realmente es la que podemos ir avanzando en cada etapa del desarrollo. Entonces ahí entramos a una de las recomendaciones que me ha funcionado a mí, que les doy a ustedes como consejo, y es documentemos también just in time. ¿Sí? Si no es necesario hacer una documentación previa,
Si no es necesario tener la documentación completa antes de iniciar un proyecto, no la hagamos. Si la necesitamos para una etapa tardía, esperemos a que todas las definiciones estén listas para poder saber sobre qué vamos a basarnos para documentar, y así vamos a evitar reprocesos. Debemos documentar todo lo que nos genere valor, ¿sí? Todo lo que podamos necesitar, todo lo que podamos utilizar, todo lo que nosotros le podamos entregar a los demás para que puedan recibir nuestro software, nuestro código o nuestro producto, porque recordemos que esto no solo aplica para software, sino para cualquier clase de producto. Y recordemos que hay una información que es útil y hay otra información que es necesaria. Por ejemplo, cuando vamos a desarrollar software, necesitamos la información de qué arquitectura vamos a utilizar, necesitamos la información de dónde van a estar, por ejemplo, la dirección de las bases de datos, cuáles van a ser las tecnologías, cuáles van a ser los lineamientos de arquitectura y demás. Entonces, hay información que es útil, hay información que es necesaria. La información necesaria la debemos tener, ¿sí? Y la documentación de esa parte no es para dejarla hasta el final de cómo dejamos los desarrollos. Tenemos es que pensar cómo vamos a desarrollarla basándonos en lo que ya tenemos para evitar dolores de cabeza, para evitar después reprocesos, para evitar cambios y tropiezos en el camino. Del lado del manifiesto ágil, yo creo que todos conocemos un poquito la parte del manifiesto ágil, de que hemos aprendido a valorar software funcionando sobre documentación excesiva. Y también a veces se nos olvida leer la parte de abajo que dice, esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda, ¿sí? Pero pareciera que a veces olvidamos leer esa partecita y lo que resultamos diciendo es que en el manifiesto ágil dice que no debemos documentar, y no, eso es falso. La documentación no extensiva no quiere decir nula. O sea, la documentación hay que hacerla. El software funcionando es nuestra medida de valor, pero si mañana tenemos que hacer un cambio, si mañana tenemos que seguir haciendo el soporte de toda la aplicación, si tenemos que seguir adelante, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos documentación, a veces cuando uno mismo toma sus propios códigos de hace varios meses o de hace varias semanas, uno no se acuerda qué hizo, no se acuerda qué estaba pensando cuando hizo las cosas. Ahora, si alguien más lo va a tomar, ¿cómo esperamos que esa persona pueda entender lo que nosotros estamos tratando de hacer si no le estamos dando herramientas para poder trabajar? Sería como entrar a trabajar a ciegas, como entrar a trabajar con lo que se pueda. Recomendación. La definición de terminado debe incluir siempre la parte de la documentación, tanto la documentación en el código como la documentación en cualquier otra fuente. Si nosotros decidimos hacer una documentación de lo que vamos a hacer a nivel de PDFs que tengamos que entregar al área funcional, hay que hacerla. Si lo que vamos a hacer es una wiki, hay que hacerla. Si lo que vamos a mantener es un sitio web, hay que hacerla. Sí, o sea, independiente de cuál sea nuestro medio de documentación, tenemos que incluirlo dentro del trabajo que necesitamos para que cualquier historia de usuario esté lista. Si una historia de usuario desde el lado funcional, con toda esta parte de la cultura de DevOps, estamos pensando que no está lista sino hasta que la entreguemos a producción, también tenemos que ser conscientes que en esta parte de la documentación, hasta que la documentación no esté construida, no está terminado el trabajo. Y toda la documentación que nosotros generemos deberíamos de tenerla en una parte que sea accesible por todo el mundo, ¿sí? Por todos los interesados, por todas las personas que puedan llegarlo a necesitar, tanto las que las están necesitando ahora como las que puedan llegar a necesitarlo después. No es cuestión de poner todo en una carpeta compartida en mi equipo y entonces todos pueden ingresar a mirar qué estoy yo compartiéndoles, sino que tengo que verificar que esa carpeta, cuando yo me vaya del proyecto, cuando yo salga de aquí, todo ese contenido no se vaya a perder. Entonces, debemos darle continuidad a ese almacenamiento, de modo que siga siendo disponible para cualquier persona que lo pueda necesitar. Me he encontrado mucho con esto y yo creo que más de uno se ha encontrado con esta frase. Si quieren, ahí en el chat ponen, levantan la manito o dicen si de pronto les ha pasado, si se han encontrado con
con algo que les diga así, que es tan fácil de usar que no necesita documentación. ¿Sí? Pero mientras tanto, el usuario, ¿qué va a hacer? Si ven ahí el vasito de la aromática, lo pusieron al revés, ¿sí? Pero también nos pasa que lo que estamos es diseñando algo muy simple, muy intuitivo, ¿sí? Un comedero para 3 gatos, pero ¿qué va a hacer el usuario? El usuario se va a salir de todo lo que nosotros esperábamos si no tiene forma de validar cómo son las cosas. Entonces, esto nos va a generar a nosotros como una necesidad extra. Ahora, ¿quién genera la documentación? La documentación, por lo general, en nuestro mundo de software, la genera el mismo desarrollador. Y el desarrollador es esta persona peculiar que todos conocemos, que, que algunos reconocen porque es la persona que transforma los post-its en software funcional, otros dicen que transformamos pizza o cerveza en software y demás, ¿sí? Somos unas personas bien peculiares. Solemos ser muy perezosos, no nos gusta hacer más trabajo que el que debemos hacer, ¿sí? Si nos dicen hay que hacer esta pantalla, nosotros desarrollamos esa pantalla y no pensamos más allá porque estamos haciendo lo que nos están pidiendo, que es esta pantalla y nada más. Tenemos una comunicación muy buena cuando hablamos de temas que nos gustan, si nos hablan de series, si nos hablan de películas. Esta semana, por ejemplo, hemos estado hablando mucho del lanzamiento que iba a haber con SpaceX, del par de astronautas a la estación espacial y que no fue, ¿sí? Esta clase de temas son muy fáciles de hablar para nosotros los desarrolladores y entre desarrolladores hablamos de las películas, de los lenguajes, de las tecnologías, de todo lo que se nos va ocurriendo. Pero cuando salimos a la sociedad, cuando nos meten, por ejemplo, en una reunión con un vicepresidente o con un gerente o algo, nos asustamos. Y nos asustamos tanto que no somos capaces de decir que no. Sí, nos dicen hay que hacer ese software completo en 2 semanas. Y nosotros, pues eso es imposible, pero hágale que yo lo intento. Sí, o sea, somos seres bien peculiares, somos extraños en nuestras conductas. Y más importante que todo esto es que se nos dificulta mucho escribir en un lenguaje que cualquier persona pueda llegar a entender. Nosotros somos muy técnicos. Cuando nosotros vamos a escribir un manual, lo escribimos como un robot. De clic en el botón. Siguiente va a haber otra pantalla. Y no hablamos de un lenguaje un poquito más fluido, ¿sí? No sé, algo como cuando se da clic en un botón, vamos a tener una experiencia de, sí, o sea, toda esa prosa a nosotros no nos sale. Los desarrolladores no estamos hechos para documentar y no nos gusta documentar. Si uno quiere ver un equipo aburrido, ponga a todo, hola. ¿Qué? Si uno pone a un equipo, Ajá. todo el equipo a documentar o a un desarrollador a documentar durante todo un sprint, créanme que esa persona va a estar aburrida, no nos gusta. Documentar para nosotros puede llegar a ser una pesadilla, puede ser un castigo muy grande que nos pongan a documentar. Entonces lo que solemos hacer es que dejamos que toda la documentación la vamos a hacer, no, eso lo hacemos cuando vayamos a entregar al final del proyecto. Y eso nos genera después unos días, unas semanas enteras sentados documentando y documentando y documentando, haciendo algo que no nos gusta. Y si no nos gusta, no lo vamos a hacer bien. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Primero, documentemos lo que se va a utilizar, ¿sí? Vamos a generar documentación que nos sirva como ayuda, como soporte y mantenimiento del producto, del software, de lo que estamos nosotros construyendo. Hay aplicaciones que se vuelven insoportables, o sea, nadie es capaz de soportarlas, nadie quiere verlas, nadie quiere saber de ellas. Entonces, cuando uno entra a un equipo, lo primero que debería de pensar es, listo, ¿cómo vamos a transmitirle el conocimiento de lo que tenemos a las personas nuevas que están ingresando al equipo? Cuando se recibe el software desde el lado de soporte, ¿cómo vamos a entregarles el conocimiento que tenemos? ¿Cómo vamos a garantizar que ese conocimiento siga a pesar de que ya se haya terminado el proyecto y que ya solo estén desde el lado de mantenimiento?
¿cómo vamos a hacer para que una persona que no había tomado un código hace mucho tiempo, que no había visto lo que construyó hace 1 o 2 años, pueda volver a tomarlo y volver a entender qué era lo que estaba haciendo? ¿Cómo entender qué era lo que estaba pensando el yo del pasado a la hora de hacer toda esta parte? No podemos olvidarnos que también, así no queramos documentar algunas cosas porque no las consideramos útiles, hay que hacerlas. Me gustó esta foto la vi yo en un parque de México, que dice que a los que le tiren objetos a los cocodrilos se les solicitará que vayan por ellos. ¿Sí? Hay cosas que hay que hacer, ¿sí? No nos gusta, no queremos hacerlas, pero si toca hacerlas, toca hacerlas. Entonces, cualquier desarrollador te podría decir fácilmente esto que está diciendo aquí. Cualquiera va a entender lo que yo les estoy entregando en mi código, ¿sí? ¿Para qué vamos a repetir otra vez lo que les estoy poniendo en los letreros, en los mensajes de mi commit? ¿Sí? Pero es que no solo los desarrolladores van a entrar a mirar nuestros códigos, pensemos también en los auditores. Eh, Como les dije al inicio, yo estoy trabajando en este momento en un banco y en el banco las auditorías son fundamentales, ¿sí? Son el día a día, son parte del latir del negocio del banco. Entonces hay que pensar también en el auditor. Si el auditor entra, entonces va a haber un mensaje que de pronto es excesivamente técnico y no va a entender. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a ir a sacarnos de lo que estamos haciendo para que le expliquemos porque realmente no entiende. Hay algo bien importante con las auditorías y con las leyes y con los lineamientos legales y todo esto, y es que son obligatorias, no es si queremos o no tomarlas. Por ejemplo, en la parte de la banca y de toda la parte financiera, tenemos mucho la parte de la obligación de las leyes SOX, de Sarbanes-Oxley. ¿Qué pasó con la ley de SOX? Por allá hace un par de décadas alguna empresa estaba haciendo juegos extraños con la contabilidad y resultó haciendo unos desfalcos, pero millonarios, impresionantemente grandes en Estados Unidos y siempre, cada año, salían a decir, no, nuestros estados financieros son los mejores, estamos muy bien, y seguían gastándose, seguían malgastando la plata, seguían desviándola hacia donde no era, y seguían diciendo, no, estamos muy bien. Entonces, cuando estalló todo ese problema, se crearon estas leyes de Sarbanes-Oxley, las leyes SOX, que no buscan otra cosa que facilitar la auditoría de toda la parte que tenga que ver con la financiera, con la información financiera. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer dentro de las leyes SOX es facilitar la documentación para hacer un seguimiento de qué fueron todos los cambios y los movimientos que se hicieron. Algunas aseguradoras nos exigen que tengamos documentados los procesos o documentados los cambios o documentados los productos que estamos haciendo. Y todo esto se nos sale de las manos a nosotros porque nosotros decimos, no, es que hacer este documento, esto nunca se va a utilizar, eso no es sino para entregárselo a Pepito y resulta que es que no es que queramos, es que debemos hacerlo. Entonces, la parte importante de esta porción de la documentación es que no es negociable, ¿sí? No es si queremos o no hacerla, es que debemos hacerla. Y en ocasiones, el problema que tenemos es que no hay cultura. Entonces, por eso a mí me gusta de pronto comentarles lo que les decía ahorita. En el año 2001, en Enron, tenían unos 21,000 empleados y tuvieron 111,000 millones de dólares de ingresos. Y en el 2000 resulta que dijeron no, por más que tengamos 111,000 millones de ingresos este año, no, estamos en bancarrota. ¿Sí? Si conocemos lo que ha pasado en el pasado, lo que ha sucedido en el pasado, podemos nosotros llegar a conocer cuáles son las necesidades de generar estas documentaciones que nosotros vemos tan horribles. Por ejemplo, el no tener esta documentación a esta gente de Enron
perdieron 11 millardos de dólares. Eso es un 10 a la novena potencia. Eso es una cantidad impresionante de plata. La pérdida fue finalmente comprobada que fue porque se estaban escondiendo las auditorías, que no se estaban dando las informaciones completas y demás, y todo porque no se tenía el control. Entonces, ahorita en el sector banca, este es un dato que conseguí del año pasado en uno de los grupos bancarios grandes de aquí de Colombia, que es Bancolombia. Se tienen 4 controles SOX implementados, o sea, 4 puntos de control en los que todo debe quedar bien documentado. Y en el sector telecomunicaciones, también aquí en Colombia, encontré que tienen 10 puntos de control, ¿sí? Son 4 o 10 puntos, dependiendo de estas dos, en los que se está guardando la información y lo que se está generando es una documentación, ¿sí? Y les repito, esta documentación no es negociable, esta documentación es algo que hay que hacer, así no nos guste, es algo que debemos cumplir, es algo que tenemos que hacer para que nos acepten dentro de la Bolsa de Nueva York. Si nosotros no tenemos esta información, no podemos llegar a la Bolsa de Nueva York. Entonces, lo que buscan estos controles, esta parte de la documentación, es que finalmente vayamos a asegurar la transparencia dentro de todos los procesos financieros. Van a aumentar la seguridad y van a facilitar las auditorías. Pero si yo llego, por ejemplo, a mi equipo de desarrollo y les digo, tenemos que generar esta documentación y no les digo por qué lo vamos a hacer, voy a generar algo de rechazo, no van a entender por qué vamos a hacer las cosas, no van a comprender cuál es el valor real que hay detrás de esta documentación. La trazabilidad de los procesos, señores, la trazabilidad también es documentación. Y esto que estamos generando dentro de todo este proceso es una trazabilidad del proceso que vamos a generar como documentación. Ahora, desde la experiencia que tengo yo, mis recomendaciones, algo que les quiero dejar, algo que quiero compartir con ustedes, es que esta frase me encanta. Cualquier tonto puede escribir código que un ordenador entienda, pero solo los buenos programadores escriben un código que los humanos puedan entender. Esta frase es de Martin Fowler, me encanta porque es muy cierta. Cualquiera puede hacer que el código funcione, pero no cualquiera puede hacer que otra persona lea su código y entienda qué es lo que está haciendo. Entonces, cuando vayamos a hacer la documentación del código, pensemos que hay otros humanos detrás, que no solo es un computador. Aquí haga un paréntesis. Yo sé que las fotos no tienen como mucho que ver con la presentación, pero por cuestiones de derechos de autor y demás, decidí no volver a utilizar pues fotos tomadas de Google ni nada de eso. Entonces, tengo aquí a mi par de cachorritas acompañándome muchas veces en las fotos. Bueno, retomo. La documentación del código, sí, deberíamos de utilizar nombres de variables, no importa que sean largos, ¿sí? Antiguamente existían las limitaciones de espacio y teníamos que tomar 4, 5, 6 letras para llamar las variables, entonces comenzábamos a utilizar variables como WPK32 y sabrá Dios qué es eso, pero es la WPK32, ¿sí? Hoy día no, hoy día ese espacio no interesa, ese espacio no nos lo cobran como antes. Utilicemos nombres de variables, de funciones, de objetos, de todo lo que necesitemos, que sean fáciles de entender para los humanos, que sean fáciles de relacionar, no que sea la variable Pepito 1, Pepito 2 y Pepito 3, sino que si voy a hablar de un usuario, que la variable sea usuario. ¿Sí? Si voy a hablar de un objeto que tenga que ver con clientes, pues que la variable se llame clientes. Si lo que vamos a hacer es un análisis financiero, no le pongamos por favor analfin, porque eso suena horrible. No, es análisis financiero. ¿Sí? Hay que pensar en que otras personas van a leer y lo que van a entender es lo que nosotros les dejemos el rastro de todas las palabras y de todos los significados que ponemos dentro de nuestras variables. Hay algo muy importante aquí y es Uncle Bob, se me va el nombre de Uncle Bob, Bob Martin,
Él tiene un libro muy interesante, muy recomendado para todos, que es el de Código Limpio, Clean Code. ¿Qué nos muestra él ahí? Señores, tenemos que aprender a hacer código que sea fácil de leer, código que sea fácil de mantener y código que sea fácil de delegar a otras personas. Entonces, utilizar las mejores prácticas de generar código limpio, de generar un código que sea fácil de manipular y delegar a alguien más, eso nos va a ayudar, incluso nuestro yo del futuro nos va a agradecer cuando hagamos las cosas bien. Y esta parte es muy importante. Cuando nosotros logramos hacer que las pruebas las estemos haciendo en el desarrollo basado en comportamiento, o sea, el Behavior Driven Development, son pruebas en lenguaje natural, ¿sí? Como por ejemplo las de Cucumber. Yo pongo, dado que estoy en la pantalla inicial, cuando le doy clic en el botón enviar, espero que se envíe el formulario, que salga un mensaje de aceptación y que se haya creado en la parte del back un nuevo registro. ¿Sí? Esa clase de documentación de las pruebas, miren que ya es documentación de las pruebas y a la vez son las mismas pruebas. Si nosotros logramos llegar a utilizar este BDD, que es un lenguaje natural para las pruebas, las mismas pruebas van a ser documentación y las mismas pruebas nos van a ayudar a entender qué es lo que debería de estar haciendo el código en ese momento, cómo debería de comportarse el software, o incluso si estamos hablando de cualquier otro tipo de desarrollo que no sea de software, sino de producto, también nos va a aplicar. Si yo sé cuáles son los requerimientos o las esperanzas que tengo yo de que pasen cuando tengamos las cosas, sé muy bien qué es lo que debo esperar y qué es lo que debo construir, ¿sí? Importante eso. Si tenemos nosotros las pruebas escritas en este lenguaje natural antes inclusive de comenzar a escribir códigos o de comenzar a desarrollar el producto, esta documentación nos va a guiar, nos va a ayudar a nosotros mismos. Los excelentes desarrolladores es cuando uno está viendo, no los buenos, sino los excelentes desarrolladores, no solo hacen que su código se entienda, sino que nos cuentan una historia dentro del código. Cuando uno comienza a ver un código de una persona que sea bien ordenada, que tenga buenas prácticas con el código limpio, que tenga buenos nombres de variables, con el solo hecho de estar leyendo el código, podemos estar entendiendo qué está pasando en cada punto del programa. ¿Sí? Es una historia que se cuenta sola. La documentación es útil siempre y cuando la tengamos centralizada y disponible. ¿Sí? Todos sabemos lo que pasa cuando tenemos el mismo archivo, pero tenemos varias versiones diferentes y tratamos de hacer algo y decimos, no, es que la versión que tengo yo decía que se hacía así, pero después nos dicen, no, pero es que en tal fecha cambió y ya no se hace así, sino que se hace de esta otra manera. Y si no tenemos toda esa información centralizada y disponible en todo momento, vamos a seguir siempre dentro de estas mismas problemas de versionamiento. Entonces, mi recomendación, utilicemos herramientas que sean centralizadas y que sean disponibles para todos. Por ejemplo, una buena wiki, ¿sí? Por ejemplo, una carpeta compartida en una nube. Aunque sabemos muy bien pues que una nube no es otra cosa que el computador de alguien más, por lo general cuando uno está utilizando una nube, lo que está garantizando es que por lo menos haya un respaldo, haya un proceso de mantener la documentación y que no se nos vaya a perder, ¿sí? Utilicemos herramientas colaborativas. Excelente las wikis, excelentes todo lo que podamos hacer en Google Docs y demás, pero ojo, necesitamos que también nos permitan versionar y hacer una trazabilidad de quién está haciendo los cambios, de cuándo se están haciendo los cambios y de cuál era el estado en una fecha X o Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones, no vamos a decir que pasa mucho, pero sabemos que ha pasado, cuando vamos a ver una documentación y alguien de pronto hizo las cosas como no era, pues para cuidar su propio pellejo, lo que va a hacer es cambiar esa documentación. Y si no tenemos forma de ver quién cambió o cuándo cambió, podríamos estar en problemas, ¿sí? Entonces, excelente las herramientas colaborativas,
pero eso sí que nos permitan guardar versionamiento y trazabilidad de quién hizo los cambios y en qué fecha, en qué momento. Las fotos de los tableros, las notas que tomamos, los cuadernos, todo eso es documentación. Cuando salimos de una reunión, por lo general, listo, ya todos entendimos, borramos el tablero y nos vamos y a los 8 o 15 días no nos acordamos de qué pasó. Si nosotros tomamos como costumbre tomarle una foto a ese tablero y ponerla en un repositorio o ponerla en una carpeta compartida y dejarla disponible para todos, créanme que nos vamos a evitar muchos espacios después de repetir lo mismo que ya hemos dicho, de estar repitiendo, de estar reprocesando, de estar volviéndonos a reunir para hablar exactamente de lo mismo que ya hicimos. Entonces, tengan esto muy en cuenta, las fotos de los tableros, las fotos de los cuadernos que nos sentamos de pronto en una mesa, tomar un café y logramos hacer esto, que no se quede en el papel, que no se quede ahí, pongámoslo disponible para que todos puedan acceder a la información. Y cuando estemos escribiendo, tenemos que tener muy en cuenta que cuando va a entrar una persona nueva que no tiene ni idea de dónde está parada, no sabe qué es el proyecto, no sabe qué es el producto, no sabe qué es el negocio, no sabe cuál es la tecnología que estamos usando, cuando escribamos documentación, pensemos en esas personas. Son personas que no saben dónde están, entonces es bueno que tengan los contextos. Me ha pasado mucho, me imagino que a más de uno de ustedes también les ha sucedido, que llegan y ponen, bueno, vamos a escribir esto y entonces cuando la EBC haga esta TDD, vamos a ir a consumir una PCQ y esto va a ser una S. ¿Qué significan todo ese montón de letras? Una persona recién llegada no va a entender. Entonces es bueno llegar y decirles, bueno, estamos utilizando Test Driven Development, TDD, y ahora sí síganlo utilizando, ¿sí? Pero escriban, no les toma más de 5 segundos más describir qué es lo que están ustedes tratando de hablar para las personas que sí lo entienden. No construyamos tampoco las cosas que van a hacer solo porque, ajá, ¿sí? Antiguamente se generaban un montón de documentos y un montón de diagramas y un montón de cosas que después de utilizarlos, eso no servía para, ¿sí? Hoy día eso no es bueno hacerlo. Entonces, miremos bien cuáles son los documentos que solo van a servir para acumular polvo. Miremos cuáles son los que solo van a quedar por allá en un Google Drive o en un OneDrive o donde quieran ponerlos. Cuáles son los que van a estar por allá y que jamás nadie los va a ver. Y tomemos nota, ¿sí? Sepamos que si hay un documento que es sobre los buenos manejos para hacer una base de datos en Oracle, pero la compañía hace rato que ya no utiliza Oracle para, no sé, alguna base de datos Mongo no relacional o cualquier cosa, ¿sí? ¿Para qué vamos a seguir generando esa documentación que no vamos a utilizar nunca? O sea, sepamos identificar cuál es la información que nos va a ser útil y cuál es la que solo se haría por quemar tiempo o por almacenar polvo, como digo yo. Siempre, siempre, pero siempre hagamos la documentación que sea obligatoria. Así no le encontremos sentido. ¿Cuál es mi recomendación? No es que no la hagamos, es que tratemos de entender por qué la estamos haciendo. Cuando entendemos el sentido, de pronto le ponemos un poquito más de ganas. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte que vimos ahorita de las leyes de SOX, no sé si todos ustedes las conocían. Yo sé que más de uno de aquí de la sala las ha utilizado, pero no sé si sabían para qué las hacían. Ahora la pregunta es, después de haber sabido qué significan las leyes SOX, por qué se hacen las leyes SOX, creen que tiene un poquito más de sentido lo que estamos haciendo. Yo creería que sí. A mí me pasó, yo al inicio no sabía qué era lo que estaba haciendo con los controles SOX. Yo simplemente decía, ay, me están otra vez levantando un informe porque no cumplimos con los controles SOX, qué pereza. Pero después cuando comprendí qué es lo que realmente hay detrás de eso, ya las cosas cambiaron, ya la cosa es, listo, nos están exigiendo estos controles SOX es porque realmente hay un trasfondo y hay una necesidad, no es solo por molestar, no es solo por ponernos trabas, es que hay que hacerlo. Y lo más fundamental, muchachos, el buen código es documentación.
un código bien hecho, el mismo código ya de por sí es documentación y es una documentación que va a pasar de unas manos a otras con toda seguridad, porque la persona que está desarrollando no es la misma persona que lo va a seguir tomando toda la vida, o la persona que está desarrollando no necesariamente va a tener la retentiva de muchos meses, de muchos años, porque va a estar trabajando en otra cosa. Y el buen código de por sí debería de saberse explicar solo. Esta otra es fundamental y es que no terminas hasta no terminar, ¿sí? Ojo, ya se los había dicho, pero hay que remarcarlo. No se termina hasta que la documentación no esté lista, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, cuando estén trabajando con todos los equipos, cuando estén hablando de las historias de usuario que vamos a terminar, tengan en cuenta que dentro del alcance de las historias de usuario, la definición de don tiene que mantener dentro del trabajo que debemos entregar la documentación. La documentación es crucial y hasta que no la tengamos, no podemos saber que la documentación y la agilidad sí pueden coexistir. Señores, esto era lo que tenía yo para compartirles. No sé si tengan de pronto alguna duda o tengan algún aporte que quieran que conversemos aquí. Daniel, tengo una pregunta, ¿puede ser? Claro. Cuando haces el Visual Story Mapping, eh, el siguiente paso, después que armaste, que pegaste una ficha en la pared o varios afiches, completaste las historias de usuarios, ¿ese Visual Story Mapping del papel lo pasás a alguna herramienta en particular? Sería muy útil porque así podrías tener un seguimiento, ¿sí? Pero recordad también que las fotos te van a ayudar a saber qué era lo que había, en caso de que no tengas las herramientas disponibles, ¿sí? Lo Ujú. ideal sería que sí lo tuvieran, porque como vuelvo y te digo, si lo tienen todo centralizado y todos lo pueden acceder, todos podrían tener la visualización y todos podrían estar alineados para jalar para el mismo lado. Sí, y Perfecto, si lo perfecto. tenemos en la herramienta, obvio que nos va a quedar mucho más fácil de hacer cualquier seguimiento y cualquier versionamiento y revisiones históricos y demás. Bárbaro. ¿Y usas algo en particular, alguna que puedas recomendar? Para el Visual Story Mapping, ve, la verdad, ahorita para los Visual Story Mapping hay muchas herramientas, pero no te permiten como mucho historial. Está, por ejemplo, Muro, está Miro, está, algunos lo trabajan también en Trello. Hay muchas herramientas, pero realmente la parte de manejar el avance, la parte de manejar el estado real, no me ha dado como, no sé si hayan otras mejores, o sea, desde lo que he manejado yo, no me han dejado como muy satisfecho. Prefiero yo pasar toda esa información y manejar mis tableritos Kanban para saber qué tan avanzados o qué tan retrasados estamos, porque realmente esas herramientas suele sucedernos. No digo que tenga que ser así, te digo es que me ha pasado a mí, es que las armamos y como las olvidamos, no hay alguien que sea como un doliente que las esté actualizando. En el momento que vamos a volver a ellas, no es que nos sirvan mucho. Perfecto, perfecto, gracias. Vale. Yo tengo una consulta, más que nada asociada por ahí, no, más a la dinámica, Sí. en tu experiencia como equipos. ¿Qué es lo que mejor te resulta? ¿Que una persona sea encargada de mantener la documentación, que sea parte de tareas que se meten dentro del sprint o del listado de cama, bueno, dependiendo de la metodología, pero que se tome como una tarea a realizar por el Ujú. equipo? ¿Cómo es un poco, o qué es lo que mejor te ha resultado en tu experiencia? En mi experiencia, el mejor resultado es que cada quien documente lo que está haciendo, porque finalmente la persona que sabe qué es lo que está haciendo, ¿sí? Ahora, que no lo haga solo. Siempre es bueno tener una persona que nos ayude
con la documentación. Entonces, por ejemplo, Carlos hizo una historia de usuario, genera su documentación, ¿sí? Pero ahí también hacemos un chequeo cruzado, ¿sí? Un peer, como el peer review, no solo de código, sino también de la documentación. Entonces, Andrés va a llegar y va a leer el documento de Carlos, de pronto va a arreglar un poquito la redacción, de pronto va a poner algún detalle que haga falta y todo, ¿sí? Ahora, si tuvieras una persona que te funcionara como revisor de esa documentación para ponerla después una traducción de desarrollador a usuario final, sería lo ideal. Pero sí el que cada persona genere su propia documentación y que haya un chequeo cruzado, eso ha sido súper ganador para mí. O sea, eso ha funcionado mucho, porque no solo se tiene la persona que fue la que hizo la funcionalidad, sino que se tiene otra persona que entiende lo que está pasando y que puede ayudar a llenar los gaps que hayan quedado en la primera versión. Muchas gracias. Con gusto. Daniel, ¿cómo resolvés la situación de las personas que por ahí se aprovechan eh, de uno de los, no me acuerdo si era, sí, creo que era uno de los principios que decía software funcionando sobre documentación extensiva? Hay muchas personas Listo. que se esconden sobre eso. ¿Y cómo lo Sí. manejas? Vale, espérame, me devuelvo hasta esa slide y te digo exactamente lo que les muestro a ellos cuando me dicen eso. Resulta que aquí. Resulta que todos conocemos, ahí ya están viendo, ¿cierto? Ujú, sí, sí. Listo. Todos conocemos muy bien este manifiesto de software ágil, ¿sí? Lo que hago yo es invitarlos a leer hasta abajo. Si se dan cuenta, aquí en la izquierda que está el software ágil, aunque me quedó ahí mucho, la parte de abajo, hay un par de líneas extra que dicen, esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Y hago énfasis en valoramos los elementos de la derecha. Eso no quiere decir no hagamos la derecha. Ujú, Quiere decir, le damos más valor a la izquierda, pero la derecha también hay que hacerla, ¿sí? Y sí, no sí, sí. solo en la parte de la documentación hay que hacerla, pero si nosotros también tenemos un contrato con un cliente, hay que cumplir el contrato, así no nos guste. Y si hay que seguir los procesos o las herramientas que nos impone una empresa, hay que hacerlo, ¿sí? Si necesitamos seguir un plan, pues listo, respondamos al cambio y todo, pero sigamos el plan. Entonces, mira que es importante tener este punto muy presente y es que los elementos de la derecha también los valoramos, solo que no los valoramos tanto como los de la izquierda. Ujú, te entiendo. Por ahí yo iba más a lo cotidiano, a esa situación que se genera a diario por ahí, pero bueno, Ya, te a, lo- a entiendo, los sí. roces, a los roces Ah, con los exacto, muchachos. Listo. exacto. Vale, ese también se los pongo. Es, muchachos, en 15 días, en 20 días, en un mes, ustedes van a volver a tomar su propio código. ¿Se acuerdan de qué fue lo que hicieron? Entonces piensen en su yo del futuro Perfecto. y, y, Ujú, y hagan una documentación que su yo del futuro pueda agradecerle al yo del pasado y que no vayan a llegar allá a enojarse con el yo del pasado porque no les dejó nada. perfecto, Lucho, gracias. Lucho me está levantando la mano por acá. Lucho. Sí, y sobre ese tema, Daniel, claro, eso que tú acabas de decir es una de las muchas cosas que se pueden hacer para acompañar al equipo. Vean, es que no tiene nada de malo que alguien exhiba ese comportamiento de que no, es que ya no vamos a documentar, en este caso específico, no vamos a documentar porque valoramos más el producto funcionando. Eso, la gente viene de unos paradigmas anteriores, sí, en donde nos enseñaron a ser así, en donde que condujeron a que nuestros comportamientos fueran eso, a que nuestra cultura, nuestra idiosincrasia fuera esa. Entonces hay que acompañarlos, eso es un proceso, no pretendamos que es que porque llegó incluso llegaron los 17, bueno, ya los 16 firmantes, porque uno lamentablemente murió, los 16 firmantes del manifiesto y dijeron que es que valoramos más el producto funcionando, ya todo el mundo va a entender eso y va a decir, sí, es que tenemos que seguir documentando, pero
con valor. No, la gente se va a escudar en muchas cosas, entonces es un trabajo de acompañamiento, de ayudarlos a que interioricen el pensamiento ágil, a que lo practiquen, a que hagan experimentos, a que vean los beneficios de qué significa hacerlo de esta manera, ¿cierto? Y con el tiempo eso va cambiando la cultura, con el tiempo, el cambio de hábitos, y hay que acompañarlos en ese proceso. Ese es por ejemplo, es uno de los trabajos, es uno de los retos de un buen Scrum Master, de un Agile Coach, en fin, de un agente de cambio. Ese es uno de los buenos desafíos que tiene. Gracias, Lucho. Bueno, muchachos, no sé si tengan algún otro aporte o si hasta aquí llegamos. Muy buena la charla, Daniel, gracias. Muchas gracias, Daniel. Lucho. Gracias. Bueno, señores, la última publicidad y antes de irme, cualquier duda, cualquier otra consulta que quieran hacer, en Twitter soy @nasao, tengo también mi sitio web nasao.com o en el correo electrónico nasao@gmail.com. Vale, muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Un abrazo. Igualmente, muy feliz tarde para todos. Chao, chao. Bueno, muchas gracias, Daniel, muy amable. Con gusto. Entonces acá terminamos y ahorita quienes se quieran quedar para la siguiente charla, pues se pueden quedar en la sala y pues iniciamos ahorita a las 3 la siguiente. Muchas gracias.